Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si nos sintonizas a través de la televisión o las redes sociales, nos place tu compañía. Agradecemos a Dios por su mano sustentadora y le rogamos que te traiga a ti y a tu familia más cerca del Salvador Jesús. Amén. Oremos. Padre que moras en los cielos, bendice este estudio, ayúdanos a asimilarlo y aplicarlo en nuestras vidas. Y esto lo pido y lo agradezco en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Omar, en esta ocasión compartiremos dos saludos. David Celaya nos escribió desde Diriamba, Carazo, Nicaragua, y dice: mis oraciones por su ministerio, que Dios los bendiga a los dos y les dé más sabiduría, mis hermanos. Gracias por orar por nosotros, hermano David. Amén. Dios le ayude a seguir estudiando la Biblia y le dé abundante bendición. Así sea. Y sabes, Carolina González nos dice desde Chile: un caluroso saludo a la Voz de la Esperanza desde la Iglesia Adventista Popeta, Melipilla, Chile. Dios les bendiga. Hermana Carolina, vemos que su iglesia es activa con amenos eventos para jóvenes y niños. Dios bendiga la obra que se realiza en su iglesia allá en Chile. Amén. Bien, Omar, demos entonces comienzo a la lección número 2 para el 12 de julio. Se titula La zarza ardiente. Esta semana intentaremos contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios decidió hablarle a Moisés desde una zarza ardiente? ¿Cómo supo Moisés que era Dios quien le hablaba? ¿Por qué Moisés discutió con Dios en lugar de aceptar la tarea que Dios le daba? ¿Qué relevancia tienen las afirmaciones de Moisés sobre su falta de oratoria en esa instancia? ¿Y qué lecciones aprendemos nosotros de la experiencia de Moisés? Bueno, repasemos la historia. Por haber asesinado a un egipcio, Moisés dejó todo, incluso a su pueblo. Huyó y se escondió en Madián. Así fue. Allí terminó casándose con una mujer madianita. ¿Sabes? Cierto día, después de muchos años, se encontró con una zarza en llamas que no se consumía. Moisés se acercó para observarla más de cerca y entonces Dios le habló. El texto de esta semana se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8, y dice así: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Después de comunicarle a Moisés la razón de su presencia, Dios se le presentó como el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Llamó a Moisés a servirle, a cumplir las promesas hechas a los patriarcas para con los hijos de Israel. Claro, Moisés quedó abrumado con esa nueva tarea y le pidió a Dios que eligiese a otra persona. Indudablemente, el llamado de Dios a menudo cambia el rumbo de nuestras vidas. Sin embargo, si aceptamos ese llamado, descubriremos que el camino de Dios siempre es el mejor trayecto para nosotros. Ahora, claro, a veces no es fácil aceptar el llamado de Dios. Tal fue el caso de Moisés. Dios utilizó una zarza ardiente. De verdad no sabemos si Moisés conocía las leyes de la combustión, pero al instante supo que lo que veía era un milagro y eso captó su atención. Dios lo llamó a realizar una tarea específica.
La cuestión era, ¿respondería Moisés al llamado independientemente del cambio radical que éste traería a su vida? Al principio no fue muy receptivo. Hermano, hermana, quizás tú recuerdes momentos en los que tenías metas específicas, pero Dios redirigió tus planes. Ciertamente podemos ser útiles para Dios de muchas maneras, pero seguir el llamado de Dios haciendo lo que Él nos indica es indudablemente el camino hacia una existencia más satisfactoria. Oh, no siempre es fácil. No lo fue para Moisés, pero seríamos torpes de seguir nuestro propio camino cuando Dios nos llama a cambiar de rumbo. En nuestro estudio de Éxodo capítulo 3 y 4, subrayaremos un punto crucial. Cuando Dios nos llama a realizar una tarea específica, también nos equipa y nos capacita. ¿Sabes, Nesí? El llamado y el empoderamiento están entrelazados. Claro que sí. Dios nos concede los dones y las habilidades espirituales que necesitamos. No avanzamos a tientas ni vamos desprotegidos, porque la poderosa mano de Dios nos guía. Amén. No tenemos por qué preocuparnos aunque el trabajo sea enorme y supere nuestras capacidades. Dios está al control. Amén. Debemos permitirle que sea Dios en nuestras vidas y confiar plenamente en sus promesas. ¿Sabes, Nesí? Nuestra responsabilidad es seguir sus consejos guiadores y Nesí, el resultado es obediencia. Claro que sí. Bueno, la estructura de esta y la próxima lección trata de la intervención de Dios en favor de su pueblo. Incluye 4 partes principales. Número 1, el encuentro de Dios con Moisés, que consta de una introducción, una comisión específica y un epílogo que envuelve la última súplica de Moisés, la ira de Dios y el envío de Aarón para apoyar a Moisés. Y sabes, Nesí, en segundo lugar, estudiaremos el regreso de Moisés a Egipto con su esposa, sus 2 hijos y la promesa de Dios para ayudarle. En tercer lugar, veremos el problema con la circuncisión. Va a estar interesante, ¿no es cierto? Y en cuarto lugar, Omar, analizaremos las reuniones entre Moisés y Aarón con los ancianos y con los israelitas en general. Esta lección y la próxima nos anticipa grandes y poderosas obras divinas, hermanos. Amén. El pueblo de Dios terminó creyendo y adorando al Dios vivo que obró por su redención. Maravilloso, Así es. ¿no es cierto? Sí. Escudriñemos entonces la parte del domingo 6 de julio titulada La zarza ardiente. La vida en Madián era tranquila. Moisés se casó, tuvo 2 hijos, Gerson y Eliezer. Llegó a ser parte de la extensa familia de Jetro, su suegro y sacerdote en Madián. Pasó 40 años apacibles siendo pastor de ovejas como David, disfrutando de la presencia de Dios, especialmente revelada en la naturaleza. Pero la lección recalca que ese tiempo no fue simplemente para que Moisés oliera las flores o quizá en este caso el cactus del desierto. Esos años de cercana comunión con Dios lo transformaron y lo prepararon para un rol de liderazgo. El libro Patriarcas y Profetas comenta que Dios además utilizó a Moisés en ese desierto para escribir bajo inspiración divina 2 de los libros bíblicos más antiguos, Job y Génesis. En ese lugar inhóspito, Moisés recibió de Dios perspectivas cruciales sobre el gran conflicto, la creación, la caída, el diluvio, los patriarcas y también el plan de salvación.
Definitivamente Moisés fue utilizado como un instrumento fundamental para transmitir a toda la humanidad el verdadero conocimiento del Dios vivo, nuestro creador y sustentador, el Dios que destruirá el pecado que causa estragos en este planeta. En tu tiempo personal de estudio, lee Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Ahora, ¿por qué Dios se identificó a Moisés como Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Notemos, Nesí. Dios no era un nuevo Dios, No. sino el mismo Dios que había tratado con los patriarcas, el que existió desde la eternidad. Claro. Moisés seguramente había estudiado con su madre biológica el desarrollo de los hijos de Israel, el pueblo escogido por Dios. Así habrá sido, ¿no es cierto? Claro, Nesí. Pero pongámonos en el lugar de Moisés. Él estaba tranquilo en su diaria rutina de cuidar los rebaños del suegro. De repente quedó en shock, perturbado, Así impactado. Hasta ese momento, Omar, el acontecimiento más transformador de toda su vida fue ese encuentro personal que tuvo con Dios durante la experiencia de la zarza ardiente. Ese incidente cambió drásticamente la vida de Moisés, quien en ese momento tenía 80 años de edad. Ya 80, Nesí. La zarza ardiente fue una apropiada representación visible del mensaje que Dios impartió a Moisés. Así fue. O sea, hermano, en contraste con los árboles más nobles y altos, la zarza espinosa puede ser comparada con el pueblo de Israel, siendo humillado y despreciado por los egipcios. El fuego que quemaba, pero no consumía la zarza, puede representar la aflicción refinadora de la esclavitud. Bueno, ahora notemos, la zarza no se consumía, o sea, en el fuego refinador, Dios nunca entrega a su pueblo a la muerte. Amén y amén. Ahora, creo que cuando Moisés se acercó cuidadosamente a esa zarza que ardía y no se consumía, él no esperaba recibir una visión, ni estaba consciente de la presencia de Dios. Por eso, al aproximarse con curiosidad para examinar la rareza frente a sus ojos, fue amonestado para que mantuviera una distancia segura de la zarza. El lugar donde estaba Moisés era santo, no porque fuera un antiguo santuario o un lugar sagrado previamente desconocido por él, como lo han pensado algunos comentadores. El lugar era santo porque allí estaba la presencia de Dios, Kadosh o Kodesh. Dios le dijo que se quitara las sandalias como señal de profundo respeto, porque la presencia de Dios santificaba ese lugar. Así Dios se presentó a Moisés. En forma milagrosa le abrió el camino para que supiera lo que venía y también el papel crucial que le tocaría desempeñar. Ay, Omar, había finalmente llegado el momento de que Dios actuara. Y Moisés sería el instrumento a través del cual Dios cumpliría su promesa. Aquel bebé que fue sacado del Nilo, aquel joven que fue educado por la realeza de Egipto, aquel hombre que asesinó a un egipcio y huyó para salvar su vida, 40 años después fue llamado por Dios mismo para regresar a Egipto. Moisés debía reunirse con el faraón Tutmosis III, a quien él conocía personalmente porque había, crecido y vivido en el palacio real. Claro. Hatshepsut, la madre adoptiva de Moisés, ya no estaba, tal vez ya había sido asesinada. Ella había fallecido en el año 1482 a.C. Cierto. Ahora, la lección nos explica que Moisés necesitó 80 años antes de que Dios lo considerara listo para su tarea. Así es. Omar,
¿Qué nos enseña esto en verdad en cuanto a la paciencia? Bueno, sí. Aquel asesino, aquella persona que no daríamos tal vez un 5 después del acto que hizo, él tuvo que ir a la escuela del campo, la escuela de la humillación. Para triunfar tienes que pasar por la escuela del refinamiento. Y eso es lo que hizo él. Y eso lo preparó. No la escuela militar de West Point. No las escuelas políticas. Él tenía que pasar por la escuela de Dios en el desierto y volverse en siervo de un pueblo. Manso, ¿no es cierto? Manso, obediente, el más manso de toda la tierra, dice el versículo. Wow. Tremendo, estoy de acuerdo contigo, Omar. En realidad, el tiempo, hermanos, nos ayuda a todos a madurar. Moisés finalmente fue reconocido, como tú dijiste, Omar, como el hombre más manso de la tierra, ¿no es cierto? La verdad que esta es una historia espeluznante, es ¿cierto? fabulosa. Hermano, hermana, las tres fes abrahámicas giran en torno y tienen sus comienzos en esta historia fantástica. El Éxodo en sí nos revela al Dios libertador y redentor, al Dios que actúa para salvar a su pueblo. Amén. Nunca podemos dudar del gran amor que Dios manifestó a su remanente y tampoco podemos dudar que Él fallará al remanente de estos días, ¿no es cierto? Mira, Nessie, lo que ocurrió en el Éxodo es lo mismo que va a ocurrir con el pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Tremendo. Hay un paralelismo, por eso tenemos que estudiar este trimestre, es tan vital para el pueblo remanente, para sí. aquel que espera entrar en la nueva Canaán. Wow. Todos los paralelismos, el santuario terrenal, todo lo que pasó en esa historia, Nessie, envuelve toda la Biblia. Seguro. Todo, hasta la venida del Mesías por primera vez y por segunda vez también. La verdad, increíble, y todo esto es sumamente importante para cada uno de nosotros, hermanos. Bien, sigamos con esta historia fascinante. Continuaremos con la parte del lunes 7 de julio titulada El ángel del Señor. Moisés quedó estupefacto. La zarza ardiente no se consumió. Y más extraño aún, la zarza le habló. Totalmente inusual. La verdad. Éxodo capítulo 3, versículo 2 y versículo 4 dice que el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego, en la zarza. Jesús fue quien le habló a Moisés de en medio de la zarza. Ahora, hermano, no debemos apresurarnos a identificar el título ángel de Jehová con una representación de Jesús. El término ángel significa simplemente mensajero en el hebreo, malach, y siempre depende del contexto. Si ese ángel debe interpretarse como un agente humano o como divino. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde el ángel de Jehová se refiere a la persona divina, de acuerdo al contexto. Este que habló desde la zarza no solo habló en nombre de Jehová, sino que era Jehová. Y eso se encuentra claramente corroborado en el Nuevo Testamento. Cristo es el gran yo soy. El encuentro con Dios fue verdaderamente maravilloso. Cristo mismo le explicó a Moisés por qué quería intervenir en favor de los israelitas esclavizados en Egipto. El sufrimiento de los hebreos se describe con tonalidades y matices muy detallados, como un gemido, un profundo clamor de ayuda. Y Dios oyó ese clamor y se preocupó. Llamó a los hebreos mi pueblo. Notemos, hermanos, antes del Sinaí, antes de la ratificación del pacto, ellos ya eran su pueblo. Y Dios los haría prosperar si obedecían
en la tierra de Canaán, como había prometido a sus padres. Dios le pidió a Moisés que regresara a Egipto para liberar a los israelitas. En Éxodo capítulo 3, versículo 10, le dio 2 órdenes. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios usó 2 imperativos que no son tan claros en nuestras traducciones modernas. Le dijo a Moisés enfáticamente, primero, ve. En segundo lugar, saca a mi pueblo de Egipto. ¿Saben decir? Así se desarrolló el drama en la vida de Moisés. De esa manera enfática. Tremendo. Fue que Dios lo utilizó. Increíble, ya no era un chamaco, no era un pibe, no era un cipote, era un hombre de 80 años. Wow. Ahora me imagino que mientras Moisés cuidaba su rebaño en el desierto, le parecía sumamente improbable que algún día guiaría a miles de personas. Pero Dios prometió que así sería, ¿no es cierto? Tremenda tarea le presentó Dios a su siervo. Y Moisés respondió con una pregunta. ¿Quién soy yo? En otras palabras, yo no soy nadie, Señor. Es que Moisés comprendió lo que sucedería, hermanos. Él captó perfectamente cuál sería su responsabilidad. Lógicamente se preguntó, ¿por qué alguien como él sería elegido para realizar esa labor? La actitud de Moisés indica su carácter, su humildad por un lado, y su sensación de que él no era digno de lo que estaba siendo llamado a hacer. Un gran cambio se había efectuado en Moisés. 40 años antes voluntariamente se había ofrecido como libertador de su pueblo. Personalmente fue a sus hermanos y mató a uno de sus opresores, esperando que entendieran que Dios les daría libertad por mano suya. Hechos 7:25 así lo afirma. Sin embargo, en aquel entonces Moisés no estaba calificado para la posición de liderazgo a la que aspiraba, ni los hijos de Israel estaban listos para la liberación. ¿Saben decir? Los 40 años de Madián le enseñaron humildad, infundiéndole una desconfianza completa de sí mismo. Wow. Ahora hagamos una pausa aquí, Omar. Analicemos lo que pregunta la lección. ¿Por qué la humildad y el sentido de nuestra propia indignidad son tan importantes para que busquemos seguir a Dios y hacer algo por Él? ¿Puedes comentar tú en cuanto a esto, Omar? Si no llegamos a ese punto, a reconocer nuestros límites, a reconocer de que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Si no llegamos a ese convivio con Cristo, no podremos estar listos para liderar, porque antes de liderar hay que aprender a servir. Wow, y él admite, ¿quién soy yo? Imagínate, si te piden a ti de ir a convencer a Donald Trump de algo, deja a mi pueblo latino ir, y él dice, sí, lo dejo, pero primero esto y lo otro. Estimados, ¿tendrías tú el valor de enfrentarte con un monarca de esa índole? ¿No? Tienes razón, tienes razón. Moisés, el príncipe adoptivo de la casa real de Egipto, se había convertido en un pastor de ovejas, una tarea despreciada por los egipcios. Y claro, él se sentía inseguro de sí mismo. Sí. Siendo un despreciado pastor del desierto. ¿Qué influencia podría tener él sobre el poderoso rey de la nación más fuerte de la tierra? ¿Y qué influencia tendría él entre su propio pueblo? Lo habían rechazado cuando él era poderoso. ¿Aceptarían su liderazgo ahora, siendo un fugitivo? Esos pensamientos deben haber cruzado por la mente de Moisés al ser llamado a volver a Egipto
y liberar a su pueblo. Pero Dios no refutó los argumentos de Moisés, sino que le aseguró su compañía, su ayuda. Ninguna habilidad humana, ningún poder humano, ninguna inventiva propia del hombre puede realizar lo que solo es posible cooperando con el propio Dios. Amén, amén. La promesa de Dios fue certera. Estaría con Moisés, no lo enviaría en una misión infructuosa. Pero antes de que pudiera cumplirse esa prueba divina, Moisés debía obedecer lo que se le ordenaba que emprendiese. Debía ejercer fe. Tremendo, tremendo. Dios conocía de antemano la respuesta negativa de Moisés, hermanos. Y él ya había enviado a Aarón, su hermano, para trabajar junto con Moisés. Aarón sería la boca de Moisés, su portavoz, para comunicar la palabra de Dios al faraón y al pueblo. Ay, ay, ay. Qué increíble. Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Él piensa en todos los detalles. Dios ofrece solución donde solo nosotros vemos la oscuridad. Y vacilante, Moisés tuvo que seguir las instrucciones divinas. Como buen padre de familia, primero habló con Jetro, su suegro, sobre su designación divina. Jetro lo bendijo y así Moisés avanzó. Amén. Bien, pasemos a la lección del martes 8 de julio titulada El nombre del Señor. Bueno, nos preguntamos, ¿por qué Moisés pidió saber el nombre de Dios y el significado de su nombre? Bueno, Moisés estaba a punto de aceptar el llamado de Dios, pero pensó, ¿qué debía decir en caso de que el pueblo le pidiera credenciales divinas? Tener credenciales significa tener calificaciones, títulos, logros o experiencia que demuestran que uno es competente para realizar una tarea, ocupar un puesto específico. Seguro. Antes, Moisés creía tenerlas porque era príncipe de Egipto. Pero 40 años pastoreando ovejas le quitaron su sentido de autosuficiencia y orgullo. Se cuenta una historia sobre Jules Martin Combon, un diplomático francés del siglo XIX, quien representó a Francia en Estados Unidos, en España y otros países. Le preguntaron cuál había sido el momento más difícil de su vida como diplomático. Y él contó que en cierta ocasión tuvo que presentar sus cartas credenciales ante el rey de España, quien era muy aficionado al protocolo. Al entrar al salón real, Jules Martin se dio cuenta de que había olvidado las cartas en la embajada y solo traía en su bolsillo el sobre vacío con el membrete oficial de Francia. Bueno, con toda prosopopeya, él sacó el sobre de su bolsillo y lo puso en manos del monarca. ¿Y qué pasó? Por milagro el monarca lo aceptó y eso libró de un complicado aprieto a ese diplomata. Bueno, Moisés vio necesario tener las cartas credenciales de parte de Dios, suponiendo que el pueblo y Faraón las reclamaría. Cabalmente la naturaleza y el poder del que enviaba a Moisés se expresaban en su nombre. Siendo que los nombres significan tanto para la mentalidad semita, era importante que Moisés revelara a su pueblo la verdadera naturaleza de su Dios, quien estaba dispuesto a librarlos de su servidumbre. Con paciencia Dios le explicó a Moisés: yo soy el que soy. En hebreo, al igual que en castellano, este nombre es una forma del verbo ser. Implica que su poseedor es eterno, que existe por sí mismo. Juan 8:58 lo dice. La omnipresencia de Dios, que todo lo abarca,
excluía cualquier comparación con las deidades de Egipto y otras naciones. Dios se propuso a dar a Moisés y a su pueblo un poderoso consuelo en la aflicción y una potente razón para que confiaran en la realización del plan divino para liberarlos. De la palabra hebrea traducida como yo soy, proviene la forma derivada de Yahvé. Para los judíos este siempre ha sido el nombre sagrado, Jehová, con el cual el verdadero Dios se distingue de todos los dioses falsos. Dios se presentó a Moisés como Ejeje, Hasher Ejeje, que literalmente significa seré quien seré, o soy el que soy. En Éxodo 3:12, Dios usó el mismo verbo, Ejeje, cuando le dijo a Moisés, estaré contigo. Esto significa que Dios es trascendente, el Dios inmanente, el que mora con los que son contritos y humildes de espíritu, como lo afirma Isaías 57:15. El nombre propio de Dios, Yahvé, traducido en las Biblias castellanas generalmente como Señor, Jehová. Ese era el nombre conocido por el pueblo de Dios desde el principio. Tristemente muchos, incluyendo Moisés, no entendían su verdadero significado. Entonces, la pregunta de Moisés, ¿cuál es tu nombre? Es una indagación sobre ese significado verdadero. Ahora, Omar, pensemos en esto. Una clave útil se encuentra allí en Éxodo capítulo 6, versículo 3, ¿no es cierto? Es cierto. Dios allí declaró lo siguiente: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Esto significa que Adán, Noé, Abraham y los patriarcas desconocieron el nombre Yahweh. Significa más bien que desconocieron su verdadero significado. Yahvé indica que Él es Dios de su pueblo, Dios del pacto. Es un Dios cercano e íntimo que interviene en los asuntos humanos. Amén. El Dios todopoderoso presentado en Génesis 17:1 intervino en forma milagrosa. Pero Yahvé es el Amén. Dios que demuestra poder moral mediante su amor y cuidado. Él es Elohim, Dios poderoso, fuerte y trascendente, Dios de todos los pueblos, gobernante del universo, creador de todo. Gloria a Dios. Existen aspectos claves de su relación con la humanidad que se revelan en el nombre de Yahvé. Ahora entendamos esto. Conocer el nombre de Dios o invocarlo no es algo mágico, hermanos. Se trata de proclamar su nombre. Significa enseñar a otros del verdadero Dios y la salvación que Él ofrece. Así es. Joel 2:32 dice: todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Pero Omar, la lección pregunta lo siguiente: ¿de qué maneras en tu vida has experimentado la cercanía e intimidad con Yahweh, la que Él busca tener con todos nosotros los que nos entregamos a Él? Yo pienso que todos pensamos quisiéramos tener una varita mágica para solucionar y contestar esa pregunta. Eres salvo. Hoy mismo. Hoy mismo, y te dan con un palo, con un socotroco en la cabeza. No, estimados. Esa experiencia es una relación que llega a haber tanta compatibilidad entre el Redentor y tú, que ya solo no vas a tener esa preocupación, porque ya no vives tú, sino vive Cristo en ti. Amén, amén. Hermano, hermana, invoquemos el nombre de Jehová en oración, en alabanza audible, en adoración Así cuando es. nos reunimos en la iglesia. Amén.
Al invocar el nombre de Jehová, lo reconocemos como nuestro Salvador. En última instancia, invocar el nombre de Jehová es una señal de humildad y dependencia de Dios. Amén. Continuaremos con este magnífico estudio analizando la lección del miércoles 9 de julio, titulado 4 excusas. Ay, cuando veo eso, pienso en mis hijos, las excusas que ponían cuando hacían sus travesuras, ¿no es cierto? En tu tiempo personal de estudio, lee Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 17, para entender cuáles señales Jesús le otorgó a Moisés, comprobando que él era Jehová. Al oír el mandato de Dios de ir y sacar al pueblo de Egipto, Moisés, dudó, como tú y yo solemos hacer. Él no quería enfrentarse al faraón, pero no critiquemos a Moisés, en serio. Nosotros también muchas veces damos razones fingidas y excusas baratas simplemente porque no queremos actuar según las peticiones de Dios. Queremos hacer lo que se nos da la reverenda gana. La actitud de Moisés, realmente, Omar, como dijiste, me recuerda a nuestros hijos. Cuando les encargábamos tareas específicas en la casa, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Le pedíamos a nuestra hija, Neidín, por favor, hoy estudia para lavar la loza, y ella decía, mami, estoy muy cansada, lo voy a hacer más tarde. Siempre me encantan los hijos, más tarde. Más tarde. Lo hago después. Le pedíamos a nuestro hijo, Derek, por favor, es tu turno de trapear el piso. Y él decía, no, mami, es muy pesado el trapeador, me duele el brazo. Excusas y más excusas. Sí, porque después lo veíamos jugando ahí con sus juguetes o amigos. Así es. Ahora, analicemos las 4 excusas de Moisés versus las 4 promesas de Dios. Primeramente, Moisés buscó eludir el encargo divino, escondiéndose tras su humildad. Formuló una excelente pregunta: ¿quién soy yo? Ay, por favor. Dios respondió: estaré contigo, Moisés. Hermano, hermana, es importante reconocer nuestra insuficiencia e incapacidad para hacer la voluntad divina, pero no utilizar esas excusas para mostrar gran humildad cuando de verdad estoy mostrando orgullo. Pero el poder para seguir su liderazgo no reside en nosotros, reside en que Dios nos equipa cuando le seguimos verdaderamente en forma humilde. Seguro que sí. Dios respondió asegurándole a Moisés que estaría con él. Y le dio una señal, indicándole que Moisés y los israelitas adorarían a Dios en ese mismo monte, el Sinaí, donde en ese momento se reunían Dios y Moisés. Hermano, hermana, la promesa divina abarca todo lo necesario. Todo está incluido en la presencia de Dios con su pueblo. Esto alude a la máxima promesa, Emmanuel, Dios con nosotros. La segunda excusa de Moisés fue preguntar: ¿cuál es tu nombre? Y Dios respondió: yo soy el que soy. Esta vez Moisés se escondió tras la ignorancia, afirmando no conocer a Dios personalmente. En otras palabras, le estaba diciendo: ¿cómo sabrán que soy el líder designado por Dios? Pacientemente Dios le respondió que Él era el Dios verdadero, el Dios que les dio la promesa de que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios le prometió que cuando los israelitas salieran de Egipto, no se irían con las manos vacías, sino con muchos regalos preciosos que les habían sido negados durante el tiempo de la esclavitud. Y Moisés continuó con su tercera objeción. Señaló la posible vacilación de los israelitas. ¿Y si no me escuchan? ¿Y si no me creen? Entonces, ¿qué, Señor?
Y Dios le dijo que le permitiría realizar 2 milagros que serían señales tangibles, evidencias de que Dios lo había enviado para liberar a su pueblo de Egipto. ¿Cuáles serían esas 2 señales? Número 1, Moisés transformaría su bastón en culebra y luego volvería a transformarla en bastón. Y número 2, metería la mano en su seno, la sacaría leprosa, la volvería a poner en su seno y saldría sana. Y si eso no funcionaba, le ofreció realizar un tercer milagro, transformar el agua en sangre. Todas las promesas divinas sonaban maravillosas, pero Moisés presentó un cuarto pretexto para no ir a Egipto. Y fue sencillo. No soy un buen orador, y eso lo escucho en todas las iglesias. No soy elocuente, tartamudeo. Moisés le explicó a Dios que era lento para formular argumentos, que no dominaba los idiomas egipcio y hebreo. Bueno, sí, 40 años en el campo se embruteció el hombre. Vamos. Bueno, entendemos que él no había practicado el egipcio durante esas 4 décadas. Claro. Y uno se puede olvidar. Sí, seguro. Pero es como la bicicleta. Una vez que la dominas, nunca te olvidas. Pero Dios le aseguró que le daría la capacidad de expresarse persuasiva y articuladamente. Así fue. O sea, Dios le capacitaría para la tarea necesaria. Le dijo, yo te ayudaré a hablar y te enseñaré lo que debes decir. Éxodo 4:12. Maravilloso. En ese momento Moisés se vio acorralado. Todas sus excusas fueron refutadas contundentemente por Dios. ¿Qué podría hacer ahora, Omar? Debía decidir su posición. Claro. Debía responder al llamado de Dios, ya sea con un sí o con un no. Sorpresivamente, Moisés se negó una vez más. Él no estaba dispuesto a ir, hermanos. Le dijo a Dios, por favor, Señor, envía a otra persona. Éxodo 4:13. Esto me hace recordar, la sierva del Señor, tú sabes que antes de ella fueron elegidos 2 hombres. Otros 2. Uno era afroamericano, otro era blanco. Y los 2 rechazaron el Wow. llamado del espíritu de profecía. Tremendo. En ese momento los papeles se invirtieron. Moisés no solo rechazó el mandato de Dios, sino que se atrevió a ordenarle a Dios. Ay. En serio, se volvió medio... Busca otro. Sí. O sea, el que debería obedecer le estaba dando instrucciones a Dios. Wow. ¿Pero qué se creía él? ¡Qué contradicción! Éxodo 4:14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Ay. Dios le dijo que ya estaba enviando a su hermano Aarón a su encuentro para que lo apoyara. ¿Te das cuenta que a veces el enojo no es por fruto de pecado? No. Si Dios se enoja, es una reacción a una actitud pecaminosa. Wow. Finalmente Moisés cedió, le pidió a Jetro su bendición y partió hacia Egipto. Tremendo. Ahora, Omar, la cartilla en sí pregunta lo siguiente. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia para nosotros mismos en cualquier situación a la que creamos que Dios nos llama? Bueno, sí. Yo veo que en Moisés había una duda de capacitación, una duda de que él sentía no tenía la capacitación, pero el Señor le dijo, yo veo lo que tú no ves. Yo veo tu potencial, Moisés. Entrégalo en mis manos y yo haré el resto. Y lo mismo hace con nosotros hoy en día. Dejemos de porfiar, hermanos. Amén. Este día, hermano, hermana, hemos visto cómo Dios estuvo dispuesto a dialogar con Moisés, a pesar de las excusas que él tenía. Con paciencia escuchó todo lo que él tenía que decir y le dio opciones maravillosas del poder divino. Y sabes,
Dios hace lo mismo contigo, con nosotros. Dios nos tiene paciencia y Él espera que aceptemos su llamado. Amén. Bien, pasemos al estudio del jueves 10 de julio titulado La circuncisión. Oh, tremendo título. Circuncisión, no castración. Porque algunos, te ríes, pero algunos se confunden. Ay, ay, ay. Qué sorpresa se llevarán cuando salgan del doctor. La orden divina era circuncisión. Circuncisión. Dios llamó a Moisés a regresar a Egipto. Después de sus objeciones, finalmente Moisés accedió y se alistó con su familia para el viaje. Y esto se pone bueno. Entonces ocurrió algo extraño y preocupante. ¡Ay, más acción! Éxodo 4:24 dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo pudo Dios querer matar a Moisés? Eso si quiso, él lo podía haber hecho. Lo asustó. Bueno, en este inquietante incidente no se explica completamente en el texto los detalles, pero podemos hacernos una idea utilizando el contexto. Cuando puedas, lee Éxodo capítulo 4, versículos del 18 al 31. He aquí algunas pistas. Dios buscó matar a Moisés. Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal y circuncidó a su hijo. Tras la operación, Séfora tocó los pies de Moisés con el prepucio y llamó a su marido esposo de sangre, refiriéndose a la circuncisión. Y en ese momento, Dios lo dejó. ¿Saben? Sí, había que agarrar al bebito, el prepucio, estirarlo, y ahí darle, pero con una piedra. ¡Ay, Señor! Bueno. Sí. Ahora el cirujano tiene el bisturí y lo hace, la circuncisión. Pero imagínate con una piedra que no le das bien y erras el blanco. ¡Oh, no! ¡Qué cosa! Evidentemente el problema era la circuncisión. Bueno. El hijo menor de Moisés no había sido circuncidado. Ahora, ¿por qué ese pecado en particular estaba siendo juzgado tan severamente? La circuncisión cumplía el mismo rol del bautismo en la era cristiana en sí. Era un pacto con Dios. Bueno. Seguramente había otros pecados de los que Moisés era culpable y sin embargo Dios decidió aplicar la pena de muerte por una falta de circuncisión. Así fue. Para Dios eso era distintivo para separar lo impuro de lo puro, lo pagano de lo celestial. La respuesta se remonta a la época de la exigencia del pacto abrahámico. Génesis 17, del 10 al 11. Así lo explica, ¿no es cierto? Bueno, Moisés había sido circuncidado. Sí. Pero él no había circuncidado a su hijo menor. Quizás como pastor en Madián durante 40 años, Moisés, dijo, no tengo que vivir como un hebreo. O tal vez supuso que, estando apartado de su pueblo, ¿para qué molestarse con la señal del pacto? Ay, ay, ay. Y no eran nenitos eso. No. Ya hasta estaban crecidos. Claro. El problema era que Moisés iba a Egipto a rescatar al pueblo circuncidado de Dios, de los egipcios incircuncisos. ¿Se dan cuenta? Esa era una clara distinción. Claro. Ahora, Moisés, como líder del pueblo de Dios, estaba desfigurando esa distinción en su propia familia. Además, Moisés sería el legislador de Israel. Era inaceptable que el legislador fuera un transgresor de la circuncisión, algo que era parte de la ley levítica. Al tener un hijo incircunciso, Moisés se veía descaradamente hipócrita, y la hipocresía nunca es buena en ningún líder. La vida personal de Moisés debía estar en orden,
antes de que pudiera dirigir adecuadamente la vida espiritual del pueblo hebreo. Moisés descuidó un rito importante y su pecado lo incapacitaba para servir como guía espiritual. Debía rectificar la situación antes de llevar a cabo su misión. Dios estuvo a punto de matar a Moisés, pero Moisés vivió porque Dios permitió el arrepentimiento y el perdón. Pero qué valor de esa esposa y qué iniciativa. Alabado sea el Señor, porque la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, ¿necesitamos circuncidar hoy día a nuestros hijos varones? Omar, esta es una pregunta que todos nos hacemos. Según la ley hebrea, sí, pero bueno. Pablo vino a decir que la salvación no dependía de eso. Bueno, Hechos 15 y Gálatas 5, vemos que el apóstol se opuso firmemente a que la circuncisión fuera un requisito para los cristianos gentiles. Él enseñó que la salvación se alcanza mediante la fe en Jesús, no mediante la adhesión a la ley hebrea que incluía la circuncisión. Y debemos reconocer que Pablo en la carta a los Efesios dijo claramente que Cristo vino a abolir la ley en orden de ritos y ceremonias, no la ley de los 10 mandamientos, por supuesto. ¿Qué cree la Iglesia Adventista? Bueno, la circuncisión no se considera un mandamiento obligatorio para la salvación. Es una opción personal destituida de cualquier significado religioso y salvífico. Pero nota que tiene un factor médico muy importante en lugares desérticos. La higiene, ¿no? La higiene y otras cosas más. Bueno, la lección hace la última pregunta. ¿Qué debería decirte esta historia si eres culpable de descuidar lo que sabes que debes hacer? ¿Qué cambios necesitas realizar en tu vida? Omar, ¿cómo contestarías tú esta pregunta? Bueno, a veces nosotros vivimos por los mandatos, vivimos por el que dirán, vivimos por qué debemos cumplir. Queremos impresionarlo a Dios. A Dios no se lo impresiona. Él es el que nos impresiona a nosotros. Así es. Él es el fiel. No hay nada que tú puedas hacer. Pero ten paciencia, deja que las promesas de Dios se cumplan en ti a la medida de Él y en su tiempo. Claro, y debemos obedecer. Claro. ¿No es cierto? Sin la obediencia no tenemos la protección de Dios. Bueno, Omar, la verdad que ha pasado el tiempo raudo, ¿no es cierto? Y debemos terminar. El tiempo nos apremia. Esta semana nuestro estudio en verdad fue muy ameno y debemos sintetizar todo lo que aprendimos. Puedes empezar con el número 1. Dios no se olvidó de su pueblo. De la misma manera, Dios nunca se olvida de nosotros. Número 2. Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo del faraón. Moisés, después de poner excusas, aceptó la misión. Número 3. Éxodo 3 nos da una excelente y primera definición del nombre Yahvé, e identificando la naturaleza eterna e inmutable de Dios. Número 4. Moisés presentó excusas, evitando la orden divina. Tenía falta de voluntad. Debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios nos comisiona. Y número 5. Para cumplir el plan divino, Moisés debió entregarse por completo a Dios y obedecerle y hacer lo mismo. Maravillosas enseñanzas. Amén. Pero este trimestre recién empieza. Sí. La próxima lección se titula Un comienzo difícil. Y recuerda sintonizarnos una vez más este viernes. El pastor Grieve nos presentará el tema Ruth, un ejemplo para el fin. No te lo pierdas. Y no olvides compartir estos estudios con tus amigos y familiares. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te extendemos un fuerte abrazo. También te agradecemos a ti por tu apoyo financiero. Sigue mancomunado con la Voz de la Esperanza en todos los proyectos misioneros. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.